Bienvenidos y bienvenidas a 12 ruedas. Lo habéis visto ahí. Bus contra trailers. No se está hablando de esto, pero hay jaleo, hay jaleo. Venga, vamos a verlo. Arrancamos. Bueno, buses contra camiones. Una batalla. ¿Quién la está ganando? Pues la está ganando los autobuses. Sí, lo están ganando los autobuses y por goleada. No se está hablando del tema, pero poquito a poco te vas enterando de cosas del sector y te das cuenta de que en muchas ocasiones estamos haciendo el bobo encima de los camiones. Y lo está ganando por muchos motivos. Muchos motivos. Pero yo creo que el principal es la pasta. Es el dinero el principal motivo por el que está ganando la batalla en la caza de los conductores. Porque tanto en mercancías como en viajeros faltan conductores. Y si faltan conductores, ¿qué es lo que hay que hacer? Incentivar a los conductores. ¿Y qué es incentivar? Pagar. ¿Y qué hay que pagar? Lo que hay que pagar. Y ya está. Hay que pagar lo que hay que pagar. Lo que se trabaja, se paga. ¿Y qué es lo que se trabaja? Pues se trabaja desde que yo me monto en el camión hasta que pongo el culo en mi sofá. Eso es lo que se trabaja. Lo he dicho en otras ocasiones. Yo hago transporte internacional. Y yo estoy trabajando ahora mismo. Por mucho que el tacógrafo diga que estoy en descanso. Yo estoy trabajando. Yo no estoy en este área de servicio metido en un camión porque esté descansando. Yo no dispongo de mi tiempo libre como dice el pictograma. ¿Dónde coño voy? ¿Ahí a la autovía, a la autopista que me pille otro camión? Por tanto, hay que pagar. Y en el transporte no se está pagando. Al contrario que está haciendo los autobuses, que se han dado cuenta y han dicho, leches, nos faltan conductores, ¿no? Sí, es que yo lanzo ofertas, pero no contesta nadie. Bueno, ¿y qué es lo que piden? No, es que piden estar por casa los fines de semana. Claro, igual que tú. Estar con tu familia, y con tus hijos, y con tu mujer, y con tu perro. ¿Sí o no? Claro que sí. No, pero es que tienen que estar en el autobús o tienen que estar en el camión. Ya, pues si tienen que estar en el camión, paga. Paga. ¿Sí o no? Seguramente ese que tiene que pagar, si fuese empleado de otra compañía, le diría, no, yo no lo hago, que no me pagas por ello. Pero sin embargo a tus empleados no les pagas. ¿Sí o no? ¿Los buses que están haciendo los buses? Pues han dicho, señores, aquí que hace falta material. Hace falta material, ¿no? Vamos a poner material. ¿Qué piden esta gente? Pues mira, piden estar en casa. ¿Se puede hacer? Sí, yo creo que sí. Y si no se puede hacer, hay que compensárselo. Hay que pagarlo bien. Vale. ¿Qué piden más? Oye, que se paguen las horas extras, porque se están cotizando tanto, se paga esto, se trabaja esto, Vale. Vamos a pagar a partir de 8 horas, que es lo que viene en el contrato, las horas extras. Y como van con el tacógrafo, pues un día pueden hacer 13 y otro día pueden hacer 15. Vamos a pagársela como horas extras. ¿Y qué más piden? Hombre, pues que las pagas sean aparte del sueldo. Venga, vamos a hacerlo. ¿Y qué más piden? Hombre, porque otros trabajos diferentes al de la conducción, pues que también se paguen. Porque también se está trabajando. ¿Cómo cuáles? Pues, por ejemplo, cargar y descargar el maletero. Pues venga, vamos a pagarlo. ¿Y qué pasa con todo eso? Que al final un chofer de autobús en España, no todos, pero puede andar escapándose. Y no voy a exagerar porque lo he visto físicamente. Lo he tenido en mi teléfono, una fotografía de una nómina y de un pago.
y se escapa a 3.000 pavos. Sin salir de España, haciendo 1, 2 o 3 excursiones al cabo del mes. Entonces, ¿ustedes creen que se va a ir a internacional con un camión o se va a quedar en un autobús si gana más? Ojo, que ahora vamos con otras cositas. Es que están ganando por goleada, pero es que es normal. Es normal. Tú llegas con un camión y te miran como si fueses un puñetero leproso. Y llegas con un autobús y te llaman de señor chofer. ¿A que sí? Ya con eso está pagado casi que yo tenga que limpiar los cristales todos los días del autobús, fíjate. O pasarle el mocho. El trato personal. Que aquí somos perros. ¿Qué digo, perros? A los perros se les trata mejor. Cuidado. Seguramente, de los que estamos en este parking, hayamos ido a ducharnos a la ducha de mierda que hay aquí. Seguramente los 200 culos que hay aquí han cagado todos en el mismo váter y se ha limpiado una vez. ¿Eso pasa con los autobuses? ¿A que no? ¿Qué más hay que decir, señores? Mira, esto viene siendo un poco tirón de orejas al sector del transporte, para que se pongan las pilas. Porque a mí me gusta llevar este camión. Me gusta llevar el camión, me gusta hacer las maniobras, me gusta tal. Quizás no me guste tanto trabajar con la lona para allá, para acá. ¿Por qué? Porque no se paga. Y punto. ¿Por qué no se paga? Porque no se paga. No me gusta estar tirado en un fin de semana afuera. ¿Por qué? Porque no se paga. Sí, te dan algo, claro que te dan. Pero no es lo que te deberían dar. No supone una gran diferencia con un tío que está haciendo nacional. Que está ahora mismo en su casa. Viendo la tele. O terminando de comer, que son casi las 3. No supone gran diferencia. Mientras que ese señor está ahí en su casa, va a sacar 200 euros menos que yo. Y algunos diréis, ¿y por qué no hacen nacional? Digo, hombre, porque a mí me hacen falta esos 200 euros. Cada uno en su casa sabe sus cuentas. La cuestión es que si con el bus te van a tratar mejor, te van a mirar mejor, vas a ir a dormir como una persona a una habitación para ti, con un cuarto de baño para ti, no para 200 culos. En muchas ocasiones vas a comer gratis. Gratis, porque cuando paras en un área de servicio, yo soy el chofer del bus, pase usted ahí, caballero. ¿Sí o no? Esta batalla la está ganando los autobuses porque han puesto encima de la mesa lo que hay que poner, que es en primera persona al conductor. Y a partir de ahí, el resto. Pero primero el conductor. ¿Por qué? Porque es el que nos va a mover a la gente. Es el que va a dar los buenos días a la gente. Las buenas tardes. Pues espere usted que yo le saco la maleta. A dar un buen servicio. ¿Y cómo se da un buen servicio en cualquier empleo? Teniendo a los empleados contentos. ¿Cómo se tiene a un empleado contento? Por Dios, que no hace falta ir a Harvard o a Oxford. Pagando. Y mimándolos. Si no hay un pago y no hay un mimo de esos empleados, pues esos empleados se van a limitar. Se van a limitar a hacer su trabajo de quita que... Y pasa en el transporte, por carretera, en la mercancía, pasa. Pasa. Hay una luz un día. ¡Ve! ¡Ve! Que pierde aire. ¡Ve! Que va la lona. ¡Ve! Que el camión se le enciende una luz. ¡Ve! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay esa dejadez? Pues simplemente porque no se paga. Y porque estoy hecho un cabrón en un área de servicio y no me está saliendo rentable. ¿Cómo me voy a preocupar de más cosas salvo de mi propia supervivencia? Eso no está pasando con los autobuses. Repito, que algunos me diréis,
Pues yo conozco y yo dejo de conocer, que sí. Pero es que a día de hoy lo están pagando absolutamente todo. Todo. Mientras que el camión lo miran como un apestado, al bus lo ven con una bolsita, un caramelo. Y luego, cuidado que también los hay, pero no hablemos de que vamos en carretera y cada vez que vemos 2 lucecitas azules nos volvemos locos. Y nos quedamos tiesos, digo, Dios mío, virgencita de mi alma, que me quede como estoy. A ver qué me van a sacar de aquí. Porque ayer no encontré aparcamiento y tuve que tirar. Vamos como delincuentes. Vamos como delincuentes. Trabajando y con miedo. ¿Eso en el bus pasa? Mira, yo sé que muchos de los que me seguís también a Tony Cornellá. Un saludo, Tony. Y que hace unos días él puso 2 o 3 testimonios de autobuses. Ha hablado de autobuses y demás. Los cuales pues no eran muy payanos, tenían buenas condiciones. Pero son muy puntuales. Son muy puntuales. También habrá. Claro que sí. Claro que sí. Pero no al nivel que hay en el transporte de mercancías. Ni de coña. Ni de coña. Y quería hacer este vídeo para daros a conocer a todos aquellos que tenéis carnet de autobús, que oye, que lo mismo quizás tirar algún currículum por ahí merezca la pena, ¿eh? ¿Sí? O en vez de sacarse el de tráiler, sacarse el de autobús. Para aquellos que estéis dudando en qué hacer. Porque quizás veas más cosas estando en el autobús, veas la Torre Eiffel algún día, que no en el camión en un polígono. Por ejemplo. O que te vayas a la Giralda, Sevilla. No la veas desde lo lejos circunvalando Sevilla con tu camión, sino que te vayas allí a echarle de comer a las palomas. Hay que estudiarlo, ¿eh? Entonces, bueno, dicho todo esto, yo ahora os lo dejo a vosotros. Os lo dejo a vosotros. Dejad en los comentarios lo que pensáis acerca de este tema. Cualquier cosita. Y si queréis que ahonde un poquito más en el tema, también me lo dejáis en los comentarios. De momento, yo lo dejo aquí. Ahora me tengo que poner a hacer otros vídeos y demás, pero este tema lo dejamos aquí. Y espero vuestros comentarios, vuestros likes. Si eres nuevo en el canal, échale un vistazo a todos los vídeos. Luego ya, si te gusta, te suscribes. Y luego ya, si te ha gustado de verdad y te has suscrito, compártelo por ahí con los colegas. Nada más, nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.